que el tema de hoy se llama pudriéndose en vida o carcoma de los huesos. El texto central que voy a utilizar es Proverbios 14:30 y dice así el texto: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Carcoma justamente es algo que se descompone, algo que se pudre, y el texto nos dice a nosotros que el corazón tranquilo, el corazón apacible, el corazón de una persona mansa, que tiene templanza, la templanza es el control, el dominio propio, es un fruto del Espíritu. El corazón que es así es vida para la carne. La carne estamos hablando de la humanidad, de nuestro cuerpo. Un corazón manso da vida, pero la envidia pudre los huesos. Antes de continuar, voy a poner un video y después regresamos para charlar alrededor de lo que vamos a estudiar hoy. Bueno, mis hermanos y mis hermanas, espero que hayan podido ver el video y que lo hayan seguido a detalle. Ahí pudimos ver una niña que al observar que su hermana tenía trofeos y tenía éxitos en lo que hacía, pues le empezó a carcomer un sentimiento de envidia. Lo interesante es que ella ama a su hermana, como lo vemos en el videito, ella está amando a su hermana, pero a la vez ese sentimiento está causándole un rechazo hacia ella. Al principio vemos que ella agarra unas rueditas que dicen como lo trataste. Es como cuando a uno le dan un cartoncito, algo que le dice te felicitamos por participar. Pero ella no estaba interesada solo en participar, ella lo que quería era ganar también, igual que la hermana. Nosotros, mis hermanos y mis hermanas, nosotros debemos de entender
que en la vida siempre hay personas que hacen las cosas mejores que nosotros y hay personas que no las hacen mejores que nosotros. O sea, siempre van a haber niveles de eficiencia, niveles de capacidad en todas las áreas, en la parte de finanzas, en la parte económica, en la parte de sabiduría, en la parte de exposición, a la hora de cocinar, no importa, en todas las áreas hay personas que son más hábiles que nosotros y hay personas que son menos hábiles que nosotros. Nunca vamos a ser ni los mejores ni vamos a ser los peores. Todos vamos a estar en ese canal de aprendizaje. La razón es simple, la razón es que Dios nos hizo diferentes para que con la debilidad de uno, la fortaleza de otro lo soporte a él. Pero resulta que tal vez la fortaleza de uno en el otro se convierte en una debilidad. Me refiero a que tal vez yo soy muy bueno, voy a decir que soy muy bueno en matemáticas y otro es bueno en español. Entonces ese que aprende la materia de español y lo hace muy bien, me ayuda a mí porque tal vez soy deficiente yo en español y yo le puedo ayudar a la otra persona en matemáticas porque tal vez sea él deficiente en matemáticas. Lo que sucede es eso, que Dios nos hizo diferentes para que aprendamos nosotros a convivir los unos con los otros, a ser compatibles, y en esa compatibilidad no es porque seamos iguales, no porque pensemos igual, sino porque cedemos el uno por el beneficio del otro. El texto que leí al principio dice, Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Como les decía a mis hermanos, el corazón apacible es una cualidad de una persona que es mansa, que es dulce y que tiene templanza, o sea, control y dominio propio. Una persona que sabe controlar su temperamento, sabe comportarse de una manera ecuánime y sabe comportarse de una manera equilibrada. El texto es interesante cómo pone las dos contrapartes. Primero habla del corazón apacible hacia nosotros, hacia nuestra humanidad, cómo nosotros podemos prosperar en nuestro cuerpo, en nuestra salud, si nosotros somos controlados, si somos personas que vivimos equilibradamente. Pero la contraparte del verso indica que la envidia, o sea, lo que habla es que la envidia es contraria justamente a la vida, es contraria a la apacibilidad y la nombra como un contaminante de los huesos. Por eso la llama carcoma. Carcoma es pudrición en los huesos. La envidia, cuando nosotros la estudiamos desde el hebreo, desde la palabra hebrea que significa kinaj, literalmente significa ambición desmedida. ¿Qué es una ambición desmedida? Bueno, es una ambición de querer uno ser lo que uno no puede ser. O sea, todos tenemos límites. Como dije al principio, para los que están entrando, hay personas siempre que harán las cosas mejores que nosotros. Nosotros podemos esforzarnos en hacer las cosas. Nosotros podemos, pero no vamos a llegar a alcanzar tal vez la estatura de lo que el otro está haciendo. Nosotros vemos ahora en ese problema que tenía un portero costarricense muy famoso, que es 3 veces campeón de la Champions. No quiero mencionar nombres porque no es mi interés y profundizar en eso, pero creo que todos sabemos de quién está hablando. Él estaba teniendo problemas y lo tenían sentado por hábil que es. Se va a otro, se va o le permiten irse a otro equipo de fútbol. Y en ese equipo de fútbol entonces él viene y sobresale. No era que él era malo en lo que hacía, sino que lo tenían relegado. ¿Quién era el que manejaba eso mal? Bueno, no vamos a decir si fue el otro portero, si fue el entrenador. Ese no es el tema. El tema es que tenía una persona hábil sentada sola porque a alguien se le ocurrió. Resulta que la envidia eso es lo que hace. Cuando hay una ambición desmedida, la envidia lo que va a procurar es que la otra persona no prospere. Va a procurar que aquella persona que tiene la habilidad se estanque. Y hay muchas formas de tratar de estancar a las personas. La envidia por eso es considerada una enfermedad del alma. Por eso Salomón le dice carcoma de los huesos. El dolor que produce la envidia en el ser humano básicamente no es tanto por lo que le falta a uno, por lo que le falta a la persona, sino por lo que el otro tiene que esta persona quiere. La envidia realmente tortura al envidioso
Porque el envidioso cree que porque el otro tiene más, porque que el otro hace las cosas mejor, porque que el otro se presenta delante de los demás con mayor habilidad, él es más feliz que uno. Y eso no es necesariamente. Puede ser que hay gente que tiene mucho dinero, hay gente que tiene mucho talento, hay gente que prospera en muchas áreas y no son felices. Porque la felicidad no la trae el ser próspero en materialmente, el ser próspero económicamente. Eso no trae felicidad. Porque la felicidad en realidad no deberíamos nosotros de verla como un objetivo, sino como un resultado. La felicidad debería ser un resultado de un corazón apacible, de un corazón sano, de un corazón gozoso, de un corazón bien equilibrado. Eso debería producir a una persona ser feliz. No perseguir la felicidad, sino deberíamos perseguir la paz, que es lo que nos enseña a nosotros la Biblia. Buscar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lógicamente eso nos va a dar a nosotros satisfacción. Pero ¿qué es el problema con la persona envidiosa? Bueno, que cuando ve a alguien que tiene más inteligencia, que tiene más capacidad de desarrollarse, que es más capaz en las partes de las artes plásticas, entonces le produce insatisfacción consigo mismo. Insatisfacción consigo mismo por lo mismo, porque logra ver a aquel como alcanzando objetivos y a él no. La envidia en sí es una obra de la carne. Hay gente que dice es que los frutos de la carne no existen frutos de la carne. Existen frutos del Espíritu y obras de la carne. En Gálatas 5, del 19 al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Ve cómo el pecado es una obra de la carne. Una obra de la carne significa que sale de nuestra debilidad, de nuestro corazón, de nuestra humanidad, de lo que es nuestra condición de ser humano. Y dice que la obra de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y envidias. Y subraya eso envidias, que es lo que estamos estudiando hoy. Podríamos estudiar todos los demás puntos por separado, pero hoy estamos estudiando básicamente lo que es la envidia. Esas cosas, dice, o semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, le dice Pablo a los Gálatas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Heredar el reino de los cielos básicamente no es tanto hablando de salvación y de condena o perdición, sino que está hablando del poder estar en el reino de los cielos de manera experimental. O sea, poder experimentar el amor, poder experimentar todo lo que nosotros, alrededor de nosotros, puede darse por una buena coinonía, por el respeto de los unos a los otros, por el alegrarse del bien del otro, por sentirse gozoso de lo que el otro está haciendo, que le hace ver bien y de lo cual los demás vienen y admiran, o los demás vienen y aplauden, los demás desean seguir. En lugar de sentir felicidad por eso, pues la envidia lo que hace es que genera un dolor en la persona insatisfecha consigo misma. Tal vez por no haber alcanzado, o porque de ahí no todos tenemos el mismo don. Pablo escribe a los corintios que no todos podemos ser nariz, que no todos podemos ser oídos, que no todos podemos ser boca, porque pertenecemos a un cuerpo y todos funcionamos diferente. Hay predicadores, hay evangelizadores, hay maestros, hay pastores, hay apóstoles. O sea, al final de cuentas, él viene y logra definir que el cuerpo está dividido de muchas formas, y que aún los miembros más pequeñitos, así fuera un dedo del cuerpo, refiriéndose a las personas, son los más dignos. ¿Por qué? Porque todos tenemos un propósito. Si usted agarra un reloj y le quita uno de los engranajes, el reloj no va a funcionar. Una vez que le quita el engranaje, el reloj se va a detener, por muy pequeño que sea el engranaje, porque todos formamos parte de un propósito delante de Dios. La envidia y los celos son muy estrechamente relacionados. A veces se utilizan casi como sinónimos. Que alguien le diga, mire, es que usted tiene celos de lo que el otro está haciendo. Y parece que es lo mismo, pero no son lo mismo. La envidia, básicamente, como les dije hace un ratito, es la reacción a la falta que yo tengo de algo y que la otra persona posee.
La envidia no es que está molesta por lo que no tengo. La envidia está molesta por lo que el otro tiene y yo no quiero que lo tenga. Incluso no importa si no me lo da a mí. El asunto es que no lo tenga. Por eso ustedes ven en los matrimonios, cuando se infiltra una persona fuera del matrimonio, a veces no porque el hombre sea guapo, no porque el hombre sea inteligente, no porque el hombre sea muy capaz, solamente porque ve a una mujer feliz y ve a una mujer feliz con su esposo, entonces la otra persona, la otra mujer se infiltra, ni siquiera porque quiere a ese hombre, ni siquiera porque le gusta. A veces solamente es por destruirle a la otra lo que tiene como por familia, que es lo que tiene por esposo y lo que tiene por padre de sus hijos. Y una vez que ha hecho el daño, termina yéndose, termina apartándose, alejándose con otro. Porque como les digo, la envidia es la reacción a la falta de lo que la persona tiene y el otro tiene. Los celos son diferentes. Los celos son una reacción o miedo a la amenaza de perder algo o perder a alguien. Por eso es que la envidia y los celos parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Los celos tienen algo en particular. Hay celo bueno y hay celo malo. En 2 de Corintios, en el capítulo 11, en el verso 1 dice: ojalá me toleraréis un poco de locura. Sí, toleradme, dice Pablo, porque os celo con celo de Dios. Vea lo que dice, os celo con celo de Dios. Aquí el celo no se está nombrando con una connotación negativa, sino positiva. Porque el celo es buscar proteger algo que le pertenece a uno. Dios tiene celo por nosotros porque le pertenecemos. Si usted va por la calle con su esposa y usted se siente molesto, se siente disgustado porque un hombre le dice cosas a su esposa o la trata de seducir y usted se molesta, eso es un celo sano. Celo, no cuando son celos infundados, celos que vienen de la nada. Es un celo sano porque usted está molesto, porque eso es algo que Dios dice que es de su carne, son de su misma carne, o al revés, que su esposa venga y vea a una muchacha que le está insinuando cosas y se molesta, entonces eso no está mal, es la reacción normal. Dios reacciona con nosotros de la misma manera. Cuando nosotros venimos y empezamos a coquetear con el enemigo, y el enemigo coquetea con nosotros, él tiene celo por nosotros. Es un celo que Pablo justamente dice celo de Dios, a eso le llama celo de Dios, es defender lo que le pertenece. Pero si usted va por la calle, ejemplo, y resulta que va con su esposa y alguien le dice a la vecina algo y usted se enoja y se va a puños con el otro por defender a la vecina, eso está mal porque no es su esposa. Entonces más bien la esposa va a decir, ¿y por qué se pone así por ella? ¿Qué es eso tan raro? Bueno, mis hermanos y mis hermanas, resulta que el celo funciona así. Pero el celo viene y es comparado a veces de manera positiva y a veces de manera negativa. Mientras que la envidia nunca tiene una forma positiva. Nunca. Nunca tiene una forma positiva para las personas en la Biblia. Nunca. Cuando nosotros analizamos los casos de envidia que hubieron en la Biblia, voy a nombrar algunos de algunos casos. El primero que se me vino a la mente y el primero que está registrado en la Biblia es el de Caín y Abel. O sea, cuando Caín mató a Abel por envidia, porque Dios lo veía con ojos buenos a Abel. Eso usted lo puede leer en Génesis capítulo 40, versos 3 al 5. También podemos ver en Génesis 27, cuando Esaú envidió al hermano, a Jacob, por la bendición que el papá le había dado. Ahí estamos viendo también una connotación de la envidia que siempre aparece de manera negativa. Raquel, en Génesis 30, podemos ver cómo envidiaba a su hermana Lea porque tenía hijos, porque podía tener hijos y ella era estéril. Mientras que Lea se multiplicaba de niños, Raquel no, y eso le producía envidia. En 1 Samuel 15, de los versos 6 al 16, podemos ver cómo Saúl tenía envidia de David porque era popular, porque la gente le gustaba y tenían un canto. Saúl mató a 1000, mientras que David mató a 10,000. Eso le produjo a él envidia contra David
y lo terminó persiguiendo. Los líderes judíos mandan a arrestar a Jesús, dice en Marcos 15:10, por envidia a su predicación, porque sentían envidia de la predicación. Así que los efectos de la envidia siempre son devastadores. Si nos devolvemos para ver el punto de cada uno de los que acabo de mencionar, aunque podría sacar más, Caín y Abel tuvieron el problema de la envidia de Caín por razón de la adoración, por la razón de las ofrendas, por la razón de que Dios le gustaba cómo era que lo adoraba Abel y no Caín. Así que podemos ver que la envidia no solo está de cosas materiales, sino también de actos, de acciones, de actitudes. Hay gente que se siente envidiosa porque tal vez alguien ora muy bonito, o porque alguien canta muy bonito, o porque alguien danza muy bonito. Entonces ya como tal vez nosotros somos medios tiesos para danzar o somos medio malitos para cantar porque somos súper desafinados, entonces hay envidia por lo que el otro está haciendo. En el caso de Jacob fue porque su padre le dio el favor a Jacob en cuanto a la bendición, indiferentemente de cuáles hayan sido las circunstancias. Esaú se sintió ofendido. Entonces a veces nos sentimos envidiosos o envidiados porque tal vez el jefe tiene más cercanía con alguien, o porque tal vez el papá viene y es un poquito más acerca con un hermano, o porque tal vez el pastor tiene afinidad con otro hermano y pues se siente cómodo poniéndolo a hacer cosas. No puede poner a toda la iglesia a hacer lo mismo, y hay envidia en cuanto a eso. En el caso de Raquel, que tenía hijos, es porque tal vez una persona es estéril, o porque una persona no puede tener hijos por la razón que sea, y entonces ve a las demás señoras que tienen sus hijos y les da envidia eso. E interesantemente, los judíos tenían envidia de Jesús por la forma en que predicaba, por la forma en que enseñaba, porque Jesús era recibido, porque Jesús era amado en cuanto a la predicación. Eso les causó a ellos envidia. Y todos conocemos las consecuencias devastadoras de esa envidia. Cuando nosotros dejamos a la envidia crecer en nuestro corazón, la envidia nos conduce a nosotros a una muerte espiritual, emocional y física. Eso es lo que está diciendo el verso que estamos estudiando en Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne. La persona que tiene control, que tiene dominio propio sobre lo que está pasando, dice, bueno, ya está bien, esa persona Dios le dio ese don, le dio esa gracia, yo no tengo ni que calzar ahí, ni tengo que ser igual que él o que ella, ni tengo que funcionar, ni las demás personas tienen que funcionar igual hacia mí. Yo tendré otra habilidad, tendré otro don donde yo me voy a desarrollar, y más bien puedo favorecer a esa persona o favorecer a la iglesia en otra área. A ver, hay muchas formas de que usted puede favorecer a la iglesia. Ejemplo, en la iglesia de nosotros yo no soy abogado. Yo soy una persona que me dedico a la predicación, me dedico a la enseñanza de la Biblia, pero tenemos dos hermanas que son abogadas. Entonces ellas tienen esa capacidad, ese don, ellas se desarrollan en ese lado. Yo no sé de topografía, tenemos un hermano que es topógrafo. Yo no sé, es ejemplo de cuestiones de aduanas, tenemos un hermano que se desarrolla en el área de aduanas. No sé nada de dientes, y tenemos técnicos dentales, como tenemos dos hermanos ahí que hacen piezas dentales. Y así cada una de las personas, solo por mencionar algunos. Tenemos gente que son excelentes agricultores en la iglesia, tanto en la iglesia aquí como en la de Atenas. Yo siembro una plantita y se me seca completamente. De hecho, le tuve que dar unas semillas que me dio nuestra hermana Carmen de unos chilitos a mi hija y otros a mi esposa para ver si nacen, porque si yo lo siembro a mí se me seca. O sea, todos tenemos habilidades diferentes y no tenemos por qué sentirnos amenazados porque la otra persona sienta eso, porque la otra persona se desarrolle en esa área. No tenemos por qué. O sea, la vida de la iglesia no debería ser de competencia, y lastimosamente la vida de la iglesia se ha convertido en competencia. En una competencia en la cual cada uno quiere ser lo que el otro es, cada uno quiere hacer lo que el otro hace. Dichosamente no todos, pero queremos de alguna manera, de una manera
decente, lo voy a decir, bajarle el piso al otro. Y eso justamente era lo que estaban haciendo los fariseos con Jesús. Trataban de desacreditarlo. Andaban buscando dónde está el bemol. Dónde estaba la mancha de la hoja. Hay que buscar a ver cómo le bajamos el piso al otro. Y eso fue justamente lo que el Señor está llamando la atención. Porque nosotros no necesitamos hacer eso. O sea, nosotros solo necesitamos desarrollarnos en el área que Dios nos permite desarrollarnos. Ya que la envidia es un enojo del alma por la prosperidad, la felicidad, las metas y los logros del otro. La palabra, la etimología de la palabra envidia, si nosotros nos vamos al origen, cuando se inventó la palabra, significa mirar con malos ojos. Por eso los griegos antiguos creían en el mal de ojo y se trasladó hasta nuestro tiempo. Porque cuando venían desgracias, cuando venían miserias, cuando venían enfermedades, decían que era porque les habían hecho mal de ojo. Y mal de ojo es un sinónimo de decir tener envidia. Bueno, cuando el envidioso logra ver a la otra persona prosperando y no quiere que prospere, es más, ni siquiera le interesa si él prospera, lo importante es que ese no prospere. Lo importante es que ese no tenga lo que tiene. Entonces va a trabajar de una manera inconsciente o va a trabajar de una manera consciente para buscar que la otra persona no logre sus metas. Y va a buscar lo imposible por desacreditar a la otra persona. Pero lo que no sabe el envidioso es que se está destruyendo a sí mismo. La envidia nos destruye a nosotros mismos. Porque la envidia no solo estorba a la otra persona cuando una persona está atacándolo en el trabajo, cuando lo está atacando en la escuela, cuando lo está atacando en los estudios, cuando lo está atacando incluso en su desarrollo profesional, en la misma familia. No solo destruye a la otra persona en cuanto a estropear, en cuanto a estorbar, sino que a sí mismo. La persona tratando de destruir al otro se destruye a sí mismo. Si vieron el video que puse al principio, ustedes ven a la niña que ella empieza a llenarse de sentimientos, los está escribiendo en el diario, y cuando su hermana se baja del bus, los sentimientos salen y los sentimientos quieren ir a destruir a la hermana. Ella se está dando cuenta que ya eso está produciendo una destrucción hacia afuera de una manera prácticamente irreversible. Entonces empieza a atacar esos sentimientos, y los sentimientos ella los ataca cuando dice me arrepiento, cuando dice perdón, cuando dice te amo. Empieza a apartar eso, porque eso lo único que hace es destruir a la otra persona y destruir a la persona que lo está sintiendo. En Mateo 7, en los versos 20 al 23, dice: lo que del hombre sale, hablando del corazón y del alma, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. También dice el engaño, la lascivia, la envidia. La envidia es tan destructora que lo que empieza es a destruir desde adentro del mismo corazón a la persona que la padece. En 1 Corintios, en el capítulo 13, en el verso 4, dice: el amor no tiene envidia. Cuando nosotros nos sentimos envidiados por lo que el otro hace, voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginarnos que nuestra hermana Amanda y Trini mañana nos dicen que se están construyendo una casa y nos dicen: miras qué casa más bonita la que nos permitió Dios hacer. Bueno, no sé si tiene casa, estoy haciendo un ejemplo solamente. Y entonces nos ponen la casa, y que tal vez nosotros no tengamos una casa tan bonita, o que tal vez no tengamos del todo casa. Y en lugar de alegrarnos por lo que ellas están haciendo, nosotros nos sentimos incómodos, molestos, tristes. ¿Qué me dice 1 Corintios capítulo 3 en el verso 4? El amor no tiene envidia. Lo que está diciendo es que si yo tengo ese sentimiento para la otra persona, yo no la amo. Ahora alguien puede decir: sí, pero yo sí la amo. Sí, pero una cosa es el amor humano, porque el amor humano es interesado en mí mismo, y no estamos hablando del amor que es el amor correcto, el amor de Dios. Déjeme comentarle algo del amor humano. Ayer estaba viendo una película que un hombre le llega a declarar el amor a la... No era una película, era un programa donde se le llega a declarar el amor a una muchacha que era su amiga,
y desde hacía muchos años él quería que ella fuera su novia para pues después que fuera su esposa. Y escuche los argumentos, son argumentos muy populares, son argumentos muy utilizados. Le dice, es que yo quiero que yo me siento feliz cuando estás conmigo. Es que yo me siento realizado cuando estás conmigo. Es que me haces feliz, es que me gustaría que estuvieras toda la vida conmigo. Es que me gustaría que te casaras conmigo porque yo sin ti me siento triste. O sea, analicemos el yo ahí. O sea, yo me quiero casar con usted, yo quiero que sea mi novia, pero no es por usted, es por mí. No por usted, es por mí. Ese es el amor humano. El amor humano cuando dice, es que yo amo a esa persona, es que yo quiero a esa persona, sí, pero mientras esa persona haga lo que yo quiero, mientras esa persona haga lo que yo digo, mientras esa persona responda como a mí me parece, en el momento que esa persona no responde como yo, no dice lo que yo digo, no le gusta lo que yo hago, entonces en ese momento ya el amor se vuelve envidia. ¿Por qué se vuelve envidia? Porque ya no me está haciendo sentir bien a mí. Y si hay algo que nosotros tenemos que entender, que el amor es libre. O sea, si usted ama a una persona y esa persona no quiere estar con usted, yo debería darme por satisfecho y decir que dejando ir a esa persona, entonces va a ser feliz. Y yo me siento feliz con triste. Triste porque no está conmigo, pero me siento feliz porque esa persona es feliz. Porque me interesa esa persona. Es lo que Dios hace con nosotros. Dios vino y dejó su trono de gloria por amor a nosotros. Por el bien de nosotros. O sea, al final de cuentas Dios deja toda su buena posición para que nosotros tengamos una buena posición. Él no tenía que hacer eso. Pero el amor es entrega, el amor se muestra, el amor se da. Así es el amor. El amor no es que yo, no es porque usted me hace feliz, no es porque yo me siento cómodo, no es porque... No, eso no es amor. Eso es egoísmo. Es egoísmo disfrazado de amor. Así que la palabra de Dios me dice a mí que el amor no tiene envidia. Entonces, si yo veo que la persona está prosperando, si yo veo que mi hermano o mi hermana está saliendo bien con algo, si yo veo que mi hermana o mi hermano tiene una gran facilidad para enseñar, en lugar de sentirme mal, debería de darme por satisfecho y decir, qué bueno, qué dicha, cómo me alegra eso. Pero a veces en el interior, de alguna medida, incluso hasta inconsciente, el ser humano en el corazón dice, uy, yo quiero eso. Yo quiero eso que esa persona tiene. Y mis hermanos y mis hermanas, ese sentimiento de yo quiero eso, si no está bien canalizado, si no tiene la templanza de por medio, si no está bien equilibrado, termina destruyendo. Y termina destruyendo porque yo empiezo a querer desmedidamente lo que aquella persona quiere. Desmedidamente significa que ya entonces mis deseos egoístas, mis ambiciones, lo que yo quiero, va a pesar por sobre lo que el otro está haciendo o lo que el otro tiene. En Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 3 al 8, dice, el amor de Cristo está libre de ambiciones y deseos egoístas. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Filipenses, cuando empieza en el capítulo 1, en el verso 15, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Lo cual significa que hasta en la predicación, hasta en el enseñar la palabra de Dios, hasta en el venir y tratar de evangelizar, hay gente que lo hace por envidia, por contienda, por simplemente porque tal vez un pastor es muy popular, hay un pastor que tal vez llena multitudes, entonces hay otro que quiere alcanzar lo que aquel pastor hace, y no todos tenemos ni la misma capacidad, ni tenemos la misma presencia física. Hay un pastor argentino que creo que es en Miami donde tiene, o en los Estados Unidos, no sé si es en Miami, es en los Estados Unidos donde tiene la iglesia. Y este pastor es un pastor muy versátil, es un pastor con una gran elocuencia, con una gran presencia, tiene una gran capacidad y son miles los que lo siguen. Y hay gente que lo ataca no por la doctrina, no por la enseñanza, lo ataca porque lo sigue mucha gente. Y como tal vez algunos, como en el caso mío, son pocas las personas las que siguen mis enseñanzas. Y entonces al final de cuentas hay un comparativo y dice, mira, yo quisiera eso. Entonces como no lo tengo, entonces ando buscando bajarle el piso. Ando buscándole de alguna manera buscar los defectos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando Pablo está diciendo que nosotros debemos de predicar no por envidia ni contienda,
sino por buena voluntad. Lo que pasa es que como Dios hace las cosas perfectas, Él, aunque lo hagamos mal, Él viene y toma beneficio de eso, y a los que aman a Dios o amamos a Dios, las cosas nos van a ayudar para bien, indiferentemente de quién lo esté predicando. Nosotros estamos llamados, mis hermanos y mis hermanas, a renunciar a la envidia. Como le digo, deberíamos de analizarnos nosotros en nuestro interior, por qué nosotros reaccionamos como reaccionamos, por qué nosotros intercedemos a veces o interferimos en algunas áreas. En 1 Pedro, en el capítulo 2, en el verso 1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Nosotros realmente luchamos diariamente contra nuestra naturaleza pecaminosa, la naturaleza que lucha contra nuestro espíritu. Pero a través del Espíritu Santo nosotros podemos fortalecernos y sacar adelante la tarea. Eso es lo que Pablo nos enseña. En Galatas 5, 16 al 26, Pablo dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, ahí está la envidia, la vanidad, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No hagamos eso. No nos envidiemos, no envidiemos a los que cantan bien, no envidiemos a los que tienen una buena oratoria, no envidiemos a los que tienen más carisma. No, preguntémonos en qué parte del reino de los cielos calzo yo y el don que yo tengo para eso, porque todos tenemos un don, solo que no todos tenemos el mismo don. No todos podemos pretender predicar igual. Hay personas que con solo abrir la boca captan la atención de todo el mundo. Hay personas que con 2 o 3 palabras, sin explicar mucho la Biblia, viene la gente, se contrista, se rinde ante el Espíritu Santo porque Dios lo usa a esa persona. Hay personas que pueden ser muy elocuentes, explicar muy bien y todo eso, y no llega al alma, al corazón de las personas, porque esto es una obra del Espíritu Santo. Porque la envidia es justamente raíz de un corazón insatisfecho. Nosotros tenemos que empezar a darle satisfacción a nuestro corazón con lo que somos y lo que tenemos, mis hermanos y mis hermanas. Tal vez una persona lo que sepa hacer, y no digo que solo eso sepa hacer, pero digamos que hay una persona que lo que sabe hacer es tejer bien, y que ese tejido le sale maravilloso, y que con esa forma de tejer puede bendecir a otras personas, a otras hermanas, enseñándoles, transmitiéndoles esas capacidades. Tal vez una persona sea como don Franklin Chan, que tiene una excelente capacidad en las ciencias y es un gran científico y hace un motor plasma y lo contratan en la NASA. Él no es lo que nosotros tenemos que tomar como norte, como ejemplo a seguir, ni el que está haciendo justamente las cositas de tejer, ni el que está en la NASA, ninguno de los dos. Es Cristo el que debe de ser para nosotros el que modele nuestro corazón. Porque si nosotros no podemos controlar la envidia en nuestro corazón y queremos sobresalir de alguna u otra manera, como les digo, a veces es hasta inconsciente, mis hermanos. A veces nosotros hasta de manera inconsciente hacemos cosas que ofenden a Dios y que ofenden a los demás, a los que están con nosotros, alrededor de nosotros. ¿Y por qué? Porque todavía no hemos aprendido el secreto del contentamiento. Voy a pedirles que vayan conmigo a Filipenses capítulo 4 al verso 10 para poder entender la satisfacción de un corazón que no necesita lo que el otro tiene, ni necesita que le aplaudan, ni necesita que lo halaguen, que solamente es un corazón equilibrado, un corazón que maneja bien la templanza, que maneja bien el carácter. Pablo dice en el verso 10 de Filipenses capítulo 4, en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y aquí es donde Pablo nos dice el centro de un corazón contento. Porque él dice, bueno, qué dicha que ustedes están preocupados por mí. No porque necesite nada, dice Pablo, yo no necesito nada. Sino porque es bueno que ustedes tengan ese amor hacia mí. Que es bueno que ustedes sientan eso. ¿Por qué? Porque eso viene del Espíritu. Por eso él dice, no es que tenga escasez. O sea, yo no digo que porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
En todo estoy enseñado, dice, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y Pablo cierra con un verso muy mal trabajado, donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece para sacar un examen de la universidad. Si no estudio, no lo voy a sacar. No es que si todo lo puedo en Cristo que me fortalece como para agarrar el arroz y echarlo en la olla y encender la olla sin hacer el procedimiento correcto para cocinar el arroz. Tengo que aprender a hacer el arroz, tengo que dedicarme a hacer el arroz. No quiere decir tampoco que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que mañana voy a ir a trabajar y voy a decir voy a tener una gran casa y un gran carro porque estoy trabajando y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es eso lo que el verso está diciendo. El verso está hablando de equilibrio, de aprender a contentarse. Dice él, no es porque tenga escasez, aprendí a contentarme. Aprender a contentarse, mis hermanos, no es algo con lo que se nace. Nosotros aprendemos en la vida a darnos por satisfechos con lo que tenemos, con lo que recibimos. Y él lo dice claramente, no importa cuál situación tenga, o sea, no puedo vivir humildemente si tengo abundancia o si no tengo abundancia. Para eso fui enseñado, porque eso se aprende, no se nace con eso. Aprendí a estar saciado como para tener hambre, o sea, me gozo en Cristo si tengo hambre o si tengo mucha comida. Me gozo en Cristo si estoy en una enfermedad como si estoy en la salud. Me gozo en Cristo no importa en la situación que yo estoy. Y ahí es donde él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque eso es equilibrio. Eso es justamente el saber comportarse correctamente delante de Dios y delante del prójimo. En Romanos, en el capítulo 12, en el verso 14, nos dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Ese es Cristo hablando. Ese es Cristo hablando a través o mejor dicho, el argumento repetido de Pablo de lo que Cristo había dicho. Cuando el Señor dice, bendigan a los enemigos. Es muy fácil bendecir a los que nos hacen bien. Es muy fácil amar a los que nos aman. Pero amar a los que no nos aman es otra cosa. Y eso entra dentro del carácter justamente de la persona que tiene envidia. O sea, controlar, sentirme contento por el que está prosperando y también sentir la misma cercanía y el mismo deseo por el que no lo está haciendo. Pero resulta que si alguien está mal, si alguien no tiene comida, si alguien no tiene una buena salud, si alguien está pasándola mal, entonces yo me siento feliz porque ahí yo puedo dar dinero, puedo dar apoyo, pero me siento más que el otro. Entonces, mientras yo esté en la posición de más, entonces me doy por satisfecho. Pero si estoy en la posición de menos que tengo que recibir, entonces eso me produce envidia. El Señor dice, bendiga a lo que lo persigue, al que lo maldice, gócense, gozaos. Dice Pablo, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. O sea, tanto me alegro con el que está bien como me entristezco con el que está mal. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Asociándonos es haciendo un equipo. No sean sabios en su propia opinión, dice. No le pague a nadie mal por mal. Procure hacer lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de todos vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis, dice, vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor es justo y sabe cuándo debe disciplinar y cuándo no. Nosotros no, nosotros lo que queremos es sacarnos el clavo. Nosotros queremos que el otro sienta el ácido que nosotros sentimos. Y entonces tratamos de bajarle el piso a la otra persona. Si tu enemigo, dice el verso 20, Pablo dirigiéndose justamente a los romanos en el capítulo 12, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas amontonarás sobre su cabeza. Y cierro con el verso 21 del capítulo 12 de Romanos. O sea, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien al mal. ¿Qué fue lo que nos dijo el texto con el cual comenzamos? El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Cómo se llama el texto que iniciamos? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título que yo puse? Pudriéndose en vida. La envidia, mis hermanos y mis hermanas, nos produce que nuestra alma, nuestro corazón, se pudra. Cuando estaba escribiendo esto hace tal vez unos 2 o 3 meses, no escribiendo, ya lo tenía escrito, sino repasándolo,
eh, se me vino a mi corazón, al principio, cuando yo empecé a predicar y empecé a exponer la palabra. Yo no me había analizado, o sea, yo pensaba que tenía eh, una buena razón, o sea, tenía buenos sentimientos. Eso es lo que yo pensaba. Pero analizándome a profundidad, yo quería ser como otros predicadores, incluso como predicadores de la Biblia. Y en una oportunidad le dije al Señor, Señor, ¿cómo es eso de que los profetas hablaban contigo? ¿Cómo es eso de que ellos podían hacer proverbios y poner pensamientos con sabiduría? Todo eso, porque yo decía, uy, qué bonito ser como el otro, qué bonito ser como fulano, qué bonito tener el reconocimiento de los demás. Y eso llegó a ser un obstáculo en mi forma de predicar, en mi forma de enseñar. Cuando el Señor me permitió a mí arrancar eso de mi corazón y hacerlo no por reconocimiento, no porque me aplaudan, no porque digan nada favorable a lo que digo, sea que lo digan favorable, lo acepten o no lo acepten, el Señor me permitió crecer en conocimiento, me permitió crecer en sabiduría, me permitió crecer en la exposición de la palabra. Pero cuando fue un asunto por únicamente amarlo a Él y honrarlo a Él, cuando ese fue el enfoque, mi vida dio un vuelco. Y no me daba cuenta. Yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien, yo pensaba, pero cuando yo veía que tal vez alguien venía y se ponía a predicar y la gente lo admiraba, lo seguía, en mi interior yo quería eso. Y eso no es lo que uno tiene que buscar. Cuando yo llegué a reconocer hechos, yo le dije, Señor, perdón. Perdón porque aquí la gloria es tuya. Nosotros somos simples vasos de barro para que la gloria del Señor se manifieste. Y a veces nosotros queremos ser vasos de cristal, donde nos digan, qué bien cocinaste, qué rico te quedó. Y si no nos dicen eso, entonces nos sentimos molestos. O decimos, vaya, qué bien que te salió la prédica, qué bien que hablaste. Y si no nos lo dicen, nos sentimos mal. O si nos dicen, qué bonita te quedó la casa pintada. Y si no nos dicen eso, nos sentimos mal. Porque hay una envidia, tal vez no al que nos está diciendo o no nos está diciendo eso, sino al que sí se lo dicen, al que sí lo reconocen. Cuando uno llega a entender eso, uno llega y empieza a cambiar. A Jesús lo atacaban por la predicación. Y dicen los textos que estaban esperando a ver dónde se equivocaba. O sea, estaban viendo a ver dónde le bajaban el piso, dónde le ponían la zancadilla, en algo, en algún lado tiene que equivocarse. Pero de ahí ellos jamás imaginaron que Jesús jamás iba a equivocar porque Él es Dios. Él no se equivoca. Imposible que Dios se equivoque. Nosotros los seres humanos pues caemos. Y caemos también bajo el látigo de la envidia. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hacer comparativos y nosotros nos vemos que no estamos tan a la par de las otras personas, entonces nos sentimos mal. A mí me encanta el canto, mis hermanos. No que yo cante, me encanta el canto, o sea, me gusta la música, pero yo no soy cantante. No, ese no es mi fuerte, entonces disfruto cuando otros cantan. Y cuando cantan bonito, cuando Dios los usa, ahora lo disfruto, pero yo quería ser cantante. Y Dios me había dado a mí otro don, el don de la enseñanza, pero no cuidaba ese don de la enseñanza, no cuidaba el don de la predicación, porque estaba pensando que sí podía cantar. Entonces de pronto viene y resulta que tal vez alguien viene y era muy reconocido en otra área, en el área de la cocina. Entonces ya yo quería ser un gran cocinero. O sea, el asunto es esa insatisfacción del corazón de ser reconocido. Y cuando uno se rinde y cuando uno dice, no, yo no quiero nada, Señor, lo único que te quiero es a ti. Entonces el Señor dice, bueno, ahora sí te voy a usar en el área en el cual te he capacitado y te estoy capacitando para lo que realmente viniste. Y mis hermanos, cuando yo escucho a una hermana que habla de una manera sencilla, con palabras sencillas, sin mucha elocuencia o sin mucha palabra técnica de la Biblia, y viene y el Espíritu Santo la usa, me quebranta el corazón a mí. Me quebranta el corazón porque no es ella, es Dios hablando.
Entonces aquí no se trata de cuán elocuentes somos, cuán capaces somos, ni el otro al cual nosotros nos gustaría imitar, ni nosotros mismos. Cuando Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, él no lo está diciendo por él. Él lo que está diciendo es, vean a Cristo en mí, logren ver a Cristo en mí. Y nosotros debemos de ver a Cristo en los hermanos. Yo debo de tener la capacidad de ver a Cristo en cada uno de ustedes cuando habla, cuando hace algo, cuando expone, cuando generosamente vienen y extienden la mano hacia la iglesia de una manera que sin que nadie les diga absolutamente nada. Una hermana me dijo en una oportunidad, pastor, estaba recién ingresando aquí hace unos 3 años más o menos, estaba recién ingresando a la iglesia, al grupo, a este grupo. Y me dijo, pastor, mire, es que yo tengo una bendición para usted, me dice. Y le digo, yo, ¿de verdad, mi hermana? Y me dice, sí, pastor, es que yo iba en el carro, iba manejando y el Espíritu Santo me dijo, ¿dónde estás comiendo? Ella iba a ir a ofrendar a un lugar y dice, ¿dónde estás comiendo? Hablando de la palabra y que ella dijo en el corazón con el pastor Garmedia. Entonces, siempre ahí le dice que le dijo. Vea, mi hermano, cuando el Espíritu Santo te quiere bendecir, no hay que manipular, no hay que ser extraordinariamente elocuente, no hay que ser maravillosamente predicador. Solamente el Espíritu Santo va a venir y va a bendecir tu vida. Si Dios quiere darte algo, te lo va a dar. No necesitas ni envidiar, ni pedir, ni patear puertas, ni forzar absolutamente nada. Dios conoce los anhelos de nuestro corazón, pero a veces los anhelos de nuestro corazón no son consecuentes a la voluntad de Él. A veces Dios nos estorba porque tal vez si nos desarrollamos en un área nos vamos a volver vanidosos, vanagloriosos. Nos va a pasar la de Nabucodonosor, que aunque Daniel lo había advertido, él llegó y dijo, mire, todo lo que tengo es gracias a mí. Y el Señor lo dejó caer como una bestia, porque olvidó quién era el que lo había puesto donde estaba. Así que a veces cuando nosotros no tenemos algo, mis hermanos, es porque Dios claramente sabe que eso nos va a perjudicar. Si no eres predicador, no trates de predicar. El día que Dios quiera hacerte predicador, no vas a necesitar ni siquiera pedirlo. Dios mismo va a abrir las puertas, la gente lo va a buscar a uno, va a ir alrededor de esto. Si no eres cantante, no cante, no trate de cantar. Hay gente que se pone a cantar porque tiene el deseo de cantar, pero lo que hacen es el ridículo. Y alguien puede decir, no, pero es que canto para Dios. No, sí es cierto. Puede ser que cantemos para Dios y todo eso, pero todos cumplimos un rol, mis hermanos. Todos cumplimos un rol y no tenemos que envidiarnos los unos de los otros. Eso no está bien. Eso carcome el alma, eso pudre al creyente en vida. Es pudrición porque no estamos satisfechos, porque no crecemos. Y no crecemos no porque Dios no tenga algo para nosotros, sino porque estamos tan ocupados en querer ser como el otro y nos olvidamos de querer ser como Cristo. Y Cristo lo que hizo como ejemplo fue que se quitó el manto, lo puso a un lado, diciendo, voy a dejar mi autoridad de lado para enseñarles algo. Eso significa el manto, la autoridad de lado para enseñarles algo. Se puso a lavarle los pies a los discípulos. Habían 2 discípulos que habían llegado primero. A ellos les tocaba lavarle los pies a todos, porque la ley decía que quien llegaba primero al lugar, si no había un esclavo que lavara los pies, tenía que hacerlo el que llegara primero. Llegaron Pedro y Juan. Cuando llega donde Pedro y le va a lavar los pies, Pedro le dice, a mí no, Señor, jamás, a mí no me hagas eso. Entonces él le dice, Pedro, si no permites esto, no tendrás parte en el reino de los cielos. Y bueno, entonces sí, la cabeza, todo, lávame todo. Pero me encanta cómo cierra nuestro Señor. ¿Entendieron lo que hice? Y todos le dicen, sí, sí entendimos. Ejemplo les he dado para que hagan como yo hice. Imagínense si Jesús, que es Dios, con toda su omnisciencia, capacidad, sabiduría, hubiera querido avergonzarlos, los hubiera avergonzado muy fácilmente. Y no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque nos enseña a nosotros que nuestra función no es avergonzar a nadie. Nuestra función es amar a las personas como Cristo nos amó a nosotros. Y Cristo nos amó a nosotros por encima de su poder, por encima de su capacidad, que lo dejó de lado para venir a morir una muerte en cruz, una muerte humillante, para que tengamos un ejemplo y nosotros seamos sacrificio vivo, agradable para Él. Sacrificio vivo significa, mi hermano y mi hermana,
significa que yo renuncio a mí para que sea Cristo el que sea exaltado. Y no hay nada mejor para exaltar al Señor. No hay nada mejor para que el nombre de Cristo sea adorado en el mundo. Dice el Señor que nos amemos los unos a los otros. Porque dice que si se aman los unos a los otros, como Él nos amó y como el Padre le ama, entonces el mundo cree que Él vino. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar alrededor de esta aplicación de tecnología para aprender de tu palabra, Señor. Gracias por tocar nuestros corazones, Señor, por hablar a nuestro interior, Señor. Gracias porque a veces, Señor, somos imprudentes a la hora de actuar, al abrir la boca, Señor, a la hora de señalar, Señor. A veces no entendemos, Señor, que lo que nos has dado, Señor, es perfecto. Tal vez no perfecto para lo que queremos, según nuestro concepto de perfección, pero es perfecto para tu propósito, Señor. Cada uno de los que estamos acá, Señor, todos cumplimos un propósito. Ayúdanos a poder enfocarnos en eso y a dejar que sea tu Espíritu Santo el que nos diga en qué área, Señor, quieres que estemos. No porque seamos buenos, sino porque tú quieres que en esa área nos desarrollemos en espíritu, en alma, y que también la iglesia salga edificada. Gracias, Dios bueno, por todo lo que has hecho por nosotros, por lo que haces y por lo que harás, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.